Sesión. Muchas gracias. Estabas diciendo ahora, Walter, que en verdad esto da para todo un curso y me hiciste pensar en que por qué en nuestros seminarios nosotros no hemos recibido un curso de espiritualidad. Yo ahora enseño en 2 o 3 seminarios cursos de maestría en el tema de espiritualidad. Efectivamente da para un curso de 4 meses. Pero miren, ¿por qué en los seminarios e institutos nuestros no se dio un curso de espiritualidad? Por lo menos en el seminario donde yo estudié y donde yo enseñé, había una carrera que se llamaba, no, había un curso que se llamaba Vida Cristiana, pero Vida Cristiana era para las esposas de los estudiantes. Y ahí, incluyendo, había una parte de culinaria. Bueno, sería para analizar, ¿no? Puede ser porque el tema de espiritualidad, como les decía el primer día, es de interés muy reciente. Primero dentro de la Iglesia Católica y después dentro de la Iglesia Evangélica. Eh, pero bueno, queda para pensar. Ahora yo veo que hay cada vez más seminarios y universidades que lo incluyen como parte de su formación. Creo que se atendió más en la Iglesia Católica. La formación católica, una vez siendo yo rector ahí en Cali, invitamos al rabino, invitamos al rector del seminario católico y estábamos nosotros para hablar de cómo formaban sus estudiantes. Las diferencias son notables, ¿no? Las diferencias son notables. Y hay mucho más desarrollo de espiritualidad en Iglesia Católica y la comunidad judía. Entre nosotros no es que se descuide, es que no se le llama espiritualidad. Se le llama vida devocional, se le llama santidad, se le llama vida cristiana, se le llama, bueno, pero queda ahí como curiosidad, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de lo ecuménico. Miren, lo ecuménico en la espiritualidad ayuda mucho para enriquecer la espiritualidad, para aprender de la espiritualidad. Por ejemplo, gente que se cierra a solo leer editoriales católicas y dice, no, protestantes no, porque el solo nombre protestante ya te pone una distancia. O evangélicos que pasan por una librería católica haciéndole cruces. Bueno, ya eso cada vez se está superando más. Creo que las fuentes de la fe no necesariamente tienen confesiones. Donde hay una diferencia muy marcada es en la parte teológica y doctrinal, pero en la espiritual podemos beber de lo que vivió, porque miren que ahí no vamos hablando de lo que creyó Santo Tomás, Agustín, Lutero o Teresa de Ávila, sino lo que vivieron. Ven, la espiritualidad va por el canal de la vida. Si nos vamos por el canal de la creencia, vamos a mantener las distancias necesarias. Es decir, usted puede creer esto y yo puedo, mira, yo creo distinto, pero ¿cómo lo vives? No, yo vivo a Jesús. Entonces, en la vida es el espacio de la espiritualidad. Yo creo que por ahí es mucho más claro, ¿no? Entonces yo le pregunto a Agustín de Hipona, ¿y cómo vivió usted esa experiencia de vida y de transformación? Entonces uno abre Confesiones de Agustín, pero uno no va buscando si ese señor prendía velas a la Virgen o si se arrodillaba frente, no, uno va buscando por la espiritualidad, cómo vivió su fe. Igual Lutero si un católico se acerca a Lutero. Bueno, pero aquí cierro con esto. Generalmente nosotros hemos estudiado las doctrinas, hemos estudiado las teologías y hemos hecho historia a partir de esos dos referentes, teología y doctrina. Pero yo hablaba en estos días con el rector de Cali, que es historiador, y yo le decía,
Si hiciéramos una historia del cristianismo a partir de la espiritualidad, sería otra historia. Sí, sería otra historia. Es una entrada distinta a la fe. Pero la historia se escribió a partir de la teología. Siglo XVI. ¿Qué creía Lutero? ¿Qué creía la iglesia? Justificación, obras, fe. Entonces vamos encerrados en la teología, encerrados en la teología. Pero alrededor de esas discusiones teológicas había una espiritualidad. Lutero, un hombre que dicen que a veces oraba 7 horas. O Ignacio de Loyola, que en ese mismo siglo está teniendo una experiencia de Dios, bajando desde Montserrat hasta Manresa y escribiendo los ejercicios de espiritualidad. Y al mismo tiempo, Teresa de Ávila, en el mismo siglo, la llaman la reformadora. Ah, pero como la señora no escribió de teología, sale. ¿Ven? Entonces, Teresa de Ávila no se incluye porque Teresa de Ávila lo que hizo fue una serie de textos sobre su vida espiritual, sus diarios, la reforma del Carmelo, pero a ella la confunden a veces como protestante, no por teología. Bueno, entonces queda eso como inquietud. Lo ecuménico enriquece, porque entonces yo me voy y leo a Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. ¿Cómo vivió su experiencia de Dios? Porque esa es la pregunta de la espiritualidad. Si nos atenemos a la definición de Gutiérrez, es la manera como uno vive la fe. Ah, otra cosa es lo que cree. A veces lo que cree influye sobre cómo vive. Pero si usted logra hacer una distinción, no separación, pero sí una distinción, usted puede beber de la fuente de gente que no cree como uno, pero tiene una experiencia de vida que puede enriquecernos. ¿Estamos bien ahí? ¿Ve? La espiritualidad de, a ver, Juan 23, Diario del Alma. Estoy por leerme ese libro. No lo he leído. El Diario de Juan 23. O, por ejemplo, he estado leyendo sobre Kathryn Kuhlman, que es una mamá del pentecostalismo mundial. Estoy por avanzar más en la vida de ella. Yo no creo ni como Juan 23 ni como Kathryn Kuhlman. Ni soy pentecostal ni soy católico. Pero me interesa ver la experiencia de Dios. Ve, de una mujer que hace unas cosas locas, extraordinarias. ¿Cómo vivió esa experiencia? O sea, cuénteme cómo la experiencia de Dios la llevó a eso. Y nos damos un tiempo después para discutir el tema de si las lenguas siguen o no siguen. Si el bautismo del Espíritu se da en lenguas o no se da en lenguas. Entonces, eso nos acerca ecuménicamente. Si me permiten la palabra, porque yo sé que no siempre la palabra suena bien. La experiencia de Dios es el tema de la espiritualidad. Bueno, además, lo ecuménico nos permite, además de aprender, enriquecer la vida nuestra, porque hay prácticas que uno dejó por fuera y que pudieran enriquecerle la vida espiritual. Yo tengo un amigo misionero que me decía, Harold, te cuento a ti, pero yo esto no lo digo en el seminario porque va a causar escozor. Cuando yo voy a orar, busco una velita, enciendo la velita y esa velita a mí me transmite, no sé cómo explicarte, a mí esa velita me transmite tranquilidad y serenidad. Yo la enciendo por la noche, me dice él, un gringo, Paul Bersman. La enciendo por la noche, saco la Biblia, hago mi devocional, ahí sí vuelvo a ser evangélico, pero la velita
no es de mi tradición protestante, él es de tradición reformada. Entonces yo le decía, a mí me parece una buena idea, pero mira, Pablo, si uno va y le dice a la iglesia que encienda una velita, te van por el lado de la discusión doctrinal. ¿A quién estás venerando? O toda esta influencia de la nueva era. Ah, te estás volviendo de la nueva era después de viejo. Bueno, miren, el tema es este. La experiencia espiritual con una velita. Nosotros los evangélicos la cortamos porque la identificamos con las veladorcitas que hay en las iglesias católicas. Pero si uno se va por la experiencia y uno dice, a ver, ¿una vela es católica? Ah, esperémonos a ver. Una vela es una vela. ¿Y qué me transmite una vela a mí? ¿Y qué me transmite de mi fe? Que Jesús es luz, que yo soy luz. Oiga, pero además de eso es que una vela es una vela. Una vela, no sé, tiene un misterio, ¿no? Una velita tiene un misterio. Transmite unas emocionalidades que para la espiritualidad y para la tranquilidad agregan. Entonces yo voy a dejar esta velita por acá. Yo creo que ahí se ve, ¿no? Y esa velita nos va a acompañar en la sesión de hoy, solo recordándonos algo. Jesús es luz. Jesús es luz. Y nosotros hemos sido enviados a ser luz. Hubiéramos podido poner un poquito de sal, pero la velita es más linda, ¿no? Más linda. Bueno, muy bien. Eso ya es un pequeñito ejercicio de ecumenismo espiritual o de interconfesionalidad o de peregrinaje unido, llamémoslo así. Bueno, voy a subir entonces la presentación. Vamos hoy con la sesión 3. He disfrutado muchísimo estos 3 días, le dije a mi esposa ayer, y les agradezco mucho la oportunidad. Aquí estamos entre maestros y eso les agradezco mucho que me permitan participar con ustedes y compartir de entre iguales, ¿no? Gente que sirve al Señor, que si los dejaran a ustedes hablar, dirían también muchísimas cosas que enriquecerían la vida de todos porque traen mucha experiencia y vida. Bueno, como ven, hoy vamos a tener en cuenta la experiencia de los discípulos con Jesús en la tormenta en medio del lago de Galilea. Algo nos va a tener que decir esto. Mire, hay una frase de Carl Jung, aparte de las simpatías o enemistades que usted tenga con las propuestas psicológicas de Jung, este es uno de los grandes. Y en temas de espiritualidad, junto con Víctor Frank, es el que quizá más tiene que aportarnos. Jung se interesó muchísimo en el tema de la espiritualidad. No así Freud ni Adler, las 3 grandes corrientes psicológicas de Viena. Jung, por su parte, suizo, es en el caso del suizo, mire lo que dice. Prefiero ser un hombre completo más que uno bueno. Entonces, con esa frase yo me pongo a pensar, ¿la espiritualidad a qué apunta? La espiritualidad cristiana, enmarcada en el modelo de Jesús y en el horizonte del reino, busca formar gente buena, que ha estado ahí el énfasis del catolicismo y los evangélicos, gente buena. Hemos puesto tanto énfasis en formar gente buena que terminamos formando gente hipócrita. Porque ser bueno es muy berraco, como decimos en Colombia. Entonces, como uno no logra el ideal de la iglesia, uno comienza a imitar que lo está logrando. Por eso la religión forma tanta hipocresía. Miren los fariseos y los saduceos, porque es gente que tiene en el horizonte no ser un ser humano pleno, abierto, sincero, transparente,
que tiene luchas, que tienen consecuencias. No, sino ser un ser bueno. Y eso nos hace daño. Ustedes recuerdan que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y a Jesús no le gustó. No creo que Jesús estaba pensando en esta misma bondad de Jung, pero no le gustó. Y dijo, mire, mijo, deje eso solo para Dios. Bueno, solo hay uno. Aquí de lo que se trata es de ser personas que puedan llenar su vida de Dios, disfrutar esta vida de Dios y servir a los demás en nombre de Dios. ¿Usted hace algo por eso? Señor, guardo todos los mandamientos desde pequeñito. Todavía mamaba cuando ya me sabía los 10 mandamientos. Mire lo que le respondió Jesús. Bueno, entonces, si usted me está ganando en eso, parece que usted tiene hasta el 11º mandamiento ya cumplido. No, usted está muy bien, solamente le hace falta una cosa. Sea un ser humano más completo. Despréndase de lo que lo tiene amarrado y compártalo con los demás, porque en la medida que va a dar, va a recibir. Bueno, la espiritualidad dentro del marco que hemos estado siguiendo estos días no intenta formar gente buena, sino, acuérdense que hemos hablado, la espiritualidad es la formación de la cualidad humana profunda. ¿Qué nos hace seres humanos más humanos? Juan 10:10. He venido para eso, para que esta vida la vivan plenamente. Eso significa gente que sabe vivir, gente que sabe disfrutar la vida, gente que sabe convivir, gente que sabe reír, gente que sabe de lo que es plenitud de vida. Y eso te queda muy difícil, aparte de una relación saludable con Dios, que te vaya formando, que te vaya confrontando ante tus inconsecuencias, te reconcilies contigo mismo, con Dios, con los demás. Entonces me parece que esta frase cierra muy bien mucho de lo que hemos querido decir. Bueno, ahí les dejo la frase de Jung. Como saben, les dejo la presentación cada día. Una de ustedes que nos lea este texto de Mateo. Hoy estoy usando una versión diferente. El primer día usé nueva versión internacional. El segundo día, ayer, usé Biblia Hispana, traducción interconfesional, hecha por católicos y evangélicos, que es la que yo sigo en mis redes todos los días. Y esta nueva Biblia viviente que, bueno, Lucas Leis, que algunos de ustedes conocen, me dice, es una Biblia que estoy promocionando. Él es parte del equipo directivo de esta Biblia. Dice, es una Biblia para ser oída. Vamos a ver cómo nos va. ¿Quién nos lee Mateo 8, por favor? Yo lo leo. Voy a leer. Gracias, Diego. Ok. Entonces subió a una barca con sus discípulos y zarparon de allí. Durante la travesía se quedó dormido. Poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? Les respondió. Entonces se puso de pie, reprendió al viento y a las olas y la tormenta cesó y todo quedó en calma. Pasmados los discípulos se decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Gracias, Mateo Diego. capítulo 8, versículo 23 al 27. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí los han formado para leer bien la Biblia, además. Todos los que han leído la leen muy bien. Miren el texto, miren el texto. Miren que la situación es una situación humana. Miren también que el problema que está en el centro no es la fe. Solamente les dice hombres de poca fe, pero la fe se traduce, la falta de fe se traduce en miedo, no en mala doctrina.
En este caso, ¿no? Pablo es el que va a pelear con la mala doctrina. Jesús no. Jesús lo que tiene en cuenta es la vida. Y dice, hombres de poca fe. Si ustedes tuvieran fe, no tendrían miedo. Mire cómo pone el contraste entre fe, miedo. Quien tiene fe, aguanta. Es resiliente, como llamamos ahora. Es una persona que sabe enfrentar la tormenta. Y lógicamente estos textos, ustedes sabrán, son textos también simbólicos a partir de una pequeña experiencia histórica, pero son textos donde la barca apela a la iglesia, las tormentas a las persecuciones. Los evangelistas tienen ese modelo de literatura hebrea y hay unas referencias simbólicas a todo esto, pero mire que el problema que está en el centro es el miedo. Y lo que lo soluciona es la fe. Gente con miedo. Eso tiene que ver en parte con salud mental, ¿no? Cómo enfrentamos la vida. De ahí la relación entre espiritualidad y salud mental. Si seguimos con la frase de John, ¿cómo contribuye la espiritualidad a la salud mental? ¿Cómo contribuye la experiencia de Dios? Hablemos algo de esto y voy a dejarles aquí, no vamos a desarrollar todo, pero yo quise dejarlo enunciado porque ustedes quedan con la presentación y pueden investigar un poquito más para los curiosos que quieran ahondar un poco más en este tema. Hay una persona, a ver, primero vamos a decir esto antes de la persona, Peter Escacero. Antes voy a decirle lo siguiente. Aquí hay personas profesionales en la psicología. Entonces, permítanme meterme en su campo y decir lo siguiente. Nosotros hicimos una investigación, World Vision hizo una investigación el año pasado sobre espiritualidad y salud mental en niños y niñas. Esa investigación ustedes la pueden descargar en este sitio, conexionternura.com. Ahí se las dejé. Conexionternura.com fue una investigación que hicimos el año pasado. En esa investigación llegamos a un acuerdo en el marco conceptual inicial que la salud mental tenía que ver con las formas como yo me percibo a sí mismo, en las formas como me relaciono con los demás y en las formas como afronto las situaciones de vida. Esto lo validaron algunos psiquiatras, lo validaron algunos psicólogos, psicólogas que estaban en el equipo y dijeron, para la investigación este marco sirve. Bueno, si la salud mental tiene ese componente de mis relaciones conmigo mismo, con los demás y con las situaciones de vida, imagínense la relación casi obvia entre espiritualidad y salud mental. La espiritualidad contribuye en cuanto a la relación que tengo conmigo mismo a mejorar, balancear la autoestima. Imagínense eso que aprendemos nosotros que somos hijos de Dios, creación de Dios, dignos frente a Él, amados por Dios. El efecto positivo que eso puede tener. La tolerancia ante los fracasos. Ayer que estábamos hablando con quien nos compartió que hace algunos días no hace el devocional y lo está supliendo con los estudios bíblicos. Bueno, eso que es un fracaso, ¿cómo manejamos eso que para nosotros es fracaso? E incluso cómo lo reinterpretamos de que no es tan fracaso y que tengo que tener paciencia con mi proceso. Cuando nos enfrentamos a lo que llamamos nosotros pecado, ¿cómo trabajamos esos fracasos? O nos destruyen o nos enseñan. Los maestros de la espiritualidad eran muy atrevidos. Esos maestros de los primeros siglos decían, a veces para la formación espiritual
Hasta un pecadito ayuda. Y ellos lo que intentaban decir los maestros eran, los monjes sobre todo, hay gente que intenta ser tan perfecta que un pecadito le ayudaría a ser un poco más humilde. Lo confronta con su fracaso. ¿Cómo traza metas en la vida? ¿Qué se propone ser o hacer? Recuerdo compañeros que su meta era llegar a ser presidente de la Convención Bautista Colombiana. No sé si eso sea como la gran aspiración espiritual que uno pueda tener. A lo mejor sí, ¿no? ¿Cómo traza metas? ¿Qué tan satisfecho estoy conmigo mismo? Porque una espiritualidad tóxica daña la salud mental. Y ustedes, yo sabemos cómo la espiritualidad a veces dispara muchas situaciones de salud mental que se vuelven incontrolables para la misma iglesia. Los fanatismos, los radicalismos morales, la culpabilización, que esos son espiritualidades tóxicas, iglesias tóxicas. Con los demás, vivir en la diversidad y el conflicto. La pregunta del primer día, ¿cómo vivimos en una sociedad que tiene valores anticristianos? Bueno, que consigamos un presidente bautista que ponga en la Constitución los 7 grandes principios bautistas y los 10 mandamientos para que, o aprendemos a vivir en democracia, autonomía e independencia para vivir con los demás, incluyendo hijas e hijos. Tu vida, mi hijo, no es la mía. Yo he aprendido eso en mi espiritualidad. No dependes de mí, ni yo dependo de ti. Tú eres un ser autónomo frente a Dios. En estos días con mi hijo tuvimos una situación muy, yo diría muy linda. Eh, Antes del viajar, ahora está estudiando afuera, me dice tal cosa y yo le dije, no, papi, eso aquí en esta casa no. Eh, Él tomó una decisión diferente a la que yo pensaba que iba a tomar y la que yo quería. Al final nos sentamos y le dije, mira, no tomaste la decisión que yo esperaba, pero la tomaste de la manera como yo te formé, de manera responsable y autónoma. Dios te acompañe en esa decisión. Es tuya. Y yo te formé, mamá y yo te formamos, intentamos hacerlo para que tomaras decisiones tuyas, no mías. Y a mí me alegra mucho que no hayas tomado la decisión mía, aunque me hubiera gustado. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Se acuerdan el texto de Jesús con los discípulos? Esto está abierto, amigos. Esto no es que si se va de esta iglesia yo te voy a culpabilizar, nunca te vuelvo a saludar y te veo como un traicionero. Que a mí me pasó muchas veces con gente muy querida en la iglesia y uno sabe como pastor cómo le duele que una persona se le vaya a uno. Uno lo intenta ver después, o uno intenta no, uno lo ve después como un traicionero. La gente es libre y hay que querer la gente, se va o se quede. Se va o se quede. Respeto por los demás, por sus decisiones. Hoy, gracias a Dios, se está hablando mucho de abuso espiritual. Estas iglesias donde manipulan, se manipula desde el púlpito, se manipula con la palabra de Dios, se irrespeta a los demás, se les mete en la vida financiera, en la vida sexual, en la vida amorosa, en la vida laboral. La gente hay que respetarla como la respetó Jesús. Porque aquí estamos hablando del modelo de Jesús. Capacidad para establecer límites. Claro, esto sí. Yo te amo mucho, pero aquí hay un límite. Esto conmigo no. Lo de Jesús, ¿por qué me pegas? Ah, Señor, ¿no dijiste que si te daban en un lado uno pusiera el otro? No, eso tiene que ver con otra cosa. Yo le estoy preguntando, ¿por qué me pegas? Si he hecho mal, ahí está la ley. Si no he hecho mal, ¿por qué me pegas? Jesús pone límites. Y con las situaciones de la vida. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento?
cómo aprender del sufrimiento, cómo controlar reacciones, la capacidad para responder frente a los problemas, y sí que los hemos tenido en los 2 últimos años, y manejo de la culpa. Este sí da para toda una hora, el manejo de la culpa. Cómo manejamos nuestra inconsecuencia y cómo la gracia de Dios nos permite convivir con nosotros mismos. Que eso es difícil, ¿no? Si convivir con otros es difícil, convivir con un candidato a santo es mucho más difícil, mucho más difícil. Bueno, entonces la pregunta que yo les dejo allí es, ¿y si le preguntáramos a los evangelios, qué enseñó Jesús acerca de estos 3 componentes? ¿Qué encontraríamos? Tarea. ¿Qué dijo Jesús sobre autonomía, independencia, respeto por los demás, trazar metas, satisfacción con uno mismo, sufrimiento, control de reacciones, control de emociones? Por eso decimos aquí tenemos un componente muy grande y un tema de relación muy grande entre espiritualidad y salud mental. Hay un pastor evangélico en los Estados Unidos, seguramente ustedes han visto por ahí en alguna librería, porque ahora esto se volvió todo un producto con manuales y manuales de los manuales y comercializan cosas muy buenas, pero hablemos de lo bueno que tiene Peter Scazzero. Mire, él ha encontrado esa relación entre espiritualidad y vida emocionalmente sana. Y miren el planteamiento con el que él comienza. Es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Esa es toda la propuesta que él hace. Entonces yo les voy a dejar aquí esa referencia. Léanla a ver cómo les parece. A mí me parece que tiene cosas interesantes. Mis estudiantes a veces dicen que comercializa mucho la propuesta. Sí, para mí sigue teniendo cosas que yo puedo rescatar, examinarlo todo y retenerlo bueno. Yo retengo cosas que tiene él bastante buenas y miren algunas de ellas. Esto hay manuales de manuales y espiritualidad para líderes, espiritualidad para varones, espiritualidad para mujeres, como lo hizo Rick Warren con Iglesia con Propósito, este le hace con espiritualidad. Les voy a dejar aquí unas frases. Hay una hipótesis pastoral, la salud emocional, que es la capacidad de estar conscientes de nosotros mismos, amar bien, y la tradición contemplativa, que es andar más lento en la vida para cultivar relaciones con Jesús. Ambas juntas producen una gran revolución espiritual. Por ahí va la hipótesis pastoral de él, cruzando espiritualidad con salud mental. Y la propuesta espiritual abajo, en el grado en el que estamos dispuestos a darle acceso a Jesús para que entre al fondo de nuestra vida, espiritualidad. En ese mismo grado percibiremos la libertad que hay en él y la abundancia de vida plena. Emocionalidad sana. A mí me gusta la propuesta espiritual y me gusta el desarrollo tan ecuménico que él hace. Van a ver, esto solamente para que ustedes puedan después ahondar un poco más. Ahí está él y su esposa. Voy a mencionar algo aquí. Él desarrolla toda su propuesta y después dice, ¿cómo cultivamos entonces una espiritualidad que nos ayude a estabilizar la vida, a tranquilizarnos, a mantener una relación abierta y amistosa con Dios, con los demás? ¿Cómo se cultiva eso? Él dice, podemos acudir a la gran tradición cristiana, 21 siglos, llámense como se llamen, monjes, reformadores, protestantes, papas, lo que sea, acudamos a 21 siglos y veamos qué prácticas nos pudieran servir hoy. Y él descubre estas. Él propone estas. La lectura de las escrituras. La meditación de las escrituras. Muy conocida para
algunos sectores nuestros. El silencio, allí ya eso no es tan evangélico. El silencio. Y él tiene desarrollada cada una de estas prácticas. La soledad, aprender a estar solo, hacer retiros o tener momentos de soledad. Esto lo desarrolla él muy bien. El oficio diario es una práctica que sobre todo se mantiene en algunas iglesias más históricas y más cercanas al catolicismo. El catolicismo la practica, donde el día se divide en varios momentos y en cada momento hay unas prácticas de lectura bíblica, oración y meditación. La liturgia de las horas. Bueno, el estudio, el sabbat. Ese me gusta mucho, tiene que ver con el descanso, la recreación, el ocio santo, el arte, el dibujo, la música, la sencillez. Cómo lograr establecer unas reglas que nos permitan disfrutar de lo que Dios nos ha dado, pero no exagerar. Sí. ¿Cuánto vas a invertir en el carro? ¿Cuánto vas a invertir en... Bueno, disfrutemos, pero no exageremos. Mantengamos la vida sencilla, no en el extremo. Si Dios nos bendice, como dice Pablo, sepamos vivir en la abundancia y en la estrechez. Entonces él dice, una vida sencilla ayuda mucho a la salud mental y espiritual. El juego y la recreación. Creo que en algún momento tenemos que proponer una eclesiología juguetona. Iglesias que sepan jugar. Ahora que hay tanto énfasis en estudiar jugando y trabajar jugando. Hay toda una corriente. Yo creo que deberíamos incluir en esto de la gamificación, la eclesiología. Cómo lograr iglesias más juguetonas, más divertidas, más amistosas. El servicio y la misión, cómo nos comprometemos con causas sociales, políticas, el cuidado del cuerpo, porque la espiritualidad tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el consumo de harinas, el consumo de sal, el consumo de azúcar, el consumo de frutas. Tiene que ver con una vida buena, no te dejes destruir. Entonces, él ayuda muchísimo en esto, la salud emocional y familia y comunidad, que no necesariamente es iglesia. Bueno, yo solamente estoy enunciando esto para que vean la conexión que hay entre espiritualidad, salud mental y disciplinas espirituales. Y él propone 12. Bueno, espiritualidad y convivencia social. Tratemos y nos vamos a la conversación. Este viene de la pregunta que se planteó el primer día. ¿Cómo vivir la espiritualidad respetando las espiritualidades de otros, sabiendo que esas otras espiritualidades contradicen a veces el evangelio? Son espiritualidades muchas veces tóxicas, en iglesias tóxicas o en vidas intoxicadas. ¿Somos una minoría o no somos una minoría? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cómo vivir siendo, yo no diría siendo minoría, sino siendo tan diversos? Ese es un tema central hoy en día, donde vamos a definir qué tipo de personas cristianas somos. O nos vamos a fanatizar y nos vamos por esa vía a politizar, tratando de conseguir partidos cristianos, católicos o evangélicos, con candidatos que impongan la ley de Dios desde la ley, a la manera de las teocracias del Antiguo Testamento. Error garrafal de concepción filosófica de vida social, o vamos a hacerlo de Jesús. Vivir en un mundo diverso,
¿Cómo se hace eso? Contradictorio, que incluso arriesga nuestra propia vida, como la de Jesús. Jesús no intenta cambiar a Roma a través del poder político. Jesús intenta una revolución de la vida, de la cultura, de las formas de convivencia, a partir de 12, 70, 120 y 3000. Entonces allí tenemos dos opciones de convivencia. O nos creemos arrogantemente los mesías de América Latina para transformar América Latina en el paraíso perdido, que todos vayan a nuestras iglesias y que todos sigan la ley de Dios, o ubiquémonos. Este mundo va para cosas peores. Este mundo va ¿y cómo nos ubicamos allí? Ahí Jesús nos va a ayudar mucho, porque Jesús vivió en un momento de muchísima presión política, Roma, presión religiosa, fariseos, gran diversidad, gran diversidad. Él era minoría. Entonces, ¿cómo convive Jesús? Importante esto para nuestra convivencia espiritual hoy en día. Ahora, ¿quién nos lee este, por favor? Creo que Diego querías también leer, y si nos ayudas con este. Mateo Voy a, 10. voy a, voy a darle la bendición a Benjamín que le gané yo. Ah, era Benjamín el que no alcanzó. Sí, gracias. Muchas gracias, Harold, y gracias, Dieguito, por esa deferencia. Un día los fariseos y los saduceos fueron a donde estaba Jesús a pedirle que demostrara con alguna señal milagrosa en el cielo que él había sido enviado por Dios. De veras me sorprende, le respondió Jesús. Ustedes pueden leer en el cielo las predicciones del tiempo. Si el cielo se pone rojo, hoy por la tarde saben que habrá buen tiempo mañana. Y si por la mañana se pone rojo, saben que habrá tempestad y sin embargo no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Esta generación perversa e incrédula pide que se le den señales en los cielos, pero no verá más señal que la de Jonás. Y se fue de allí. Mateo 16, 1 al 4. Muchas gracias, Benjamín. Siempre en la tradición de buenos lectores. Mira, Jesús le está diciendo a su gente, a la gente que lo seguía y multitudes, ustedes me están pidiendo cosas del cielo. El problema no es el cielo. El problema es cómo reconocemos lo que está pasando aquí. Y ustedes deberían ser expertos en saber leer el tiempo en el que están viviendo. Fundamental para el futuro de los próximos 20 años de la iglesia, saber leer nuestro tiempo. Entonces Jesús dice, ¿saben buscar en Google? ¿Saben usar telescopios fantásticos? Incluso toda la estadística les ha enseñado cómo pronosticar lo que viene y lo que va a pasar. Ustedes son unos maestros para descifrar lo que va a pasar, lo que no ha pasado y va a pasar. ¿Y no saben descifrar su momento histórico? Entonces, ¿a qué apela esto en la espiritualidad? La espiritualidad es un ejercicio de discernimiento histórico. ¿Cómo leo mi tiempo? Si usted le pregunta, si usted hace una encuesta entre 50 evangélicos, ¿cómo leen su país? 48 lo leen a partir del miedo. Lo leen a partir de la contradicción. Lo leen a partir de la imposición. Aquí hay que buscar que la gente... hay unas lecturas que no corresponden necesariamente a las lecturas
teológicamente más válidas. ¿Cómo se lee la historia? ¿Cómo se lee el momento que estamos viviendo? Porque dependiendo de cómo yo lo lea, así mismo me posiciono. Si yo lo que lo leo y de los 48 es cierto, de 50 a 48 me dicen, Harold, esto se está poniendo cada vez peor, las iglesias las van a cerrar, los homosexuales nos van a dominar, Chávez va a resucitar y un miedo. Hablaba yo con un pastor en Guatemala, me dice, Harold, pero ¿por qué hablas de diversidad sexual? Aclárame qué es eso. Y le digo, no, yo te voy a aclarar. Incluso yo no tengo una posición muy clara frente a eso, yo estoy hablando de respeto. Ah, ya, ahora ya te entiendo, Pero no tienes miedo que al decir eso tan pequeñito se nos vaya a venir la dictadura LGTBIQ. Le dije, ¿por qué tienes ese miedo? Dice, porque es que ya están cerrando iglesias en otras partes, están obligando a los pastores a casar personas del mismo sexo, y se vuelve unos miedos y le digo, mira, ya aquí llegamos a una conclusión, lo que nos está diferenciando a vos y a mí no es lo que creemos frente a la diversidad sexual, sino los miedos. Harold, ¿y vos no tenés ese miedo? No tenés ese miedo. Le digo, es que yo no tengo ese miedo. Yo tengo otros miedos. Una sociedad intolerante, una sociedad, bueno, pero miren cómo alrededor, no de las posiciones, que aquí no estamos hablando de posiciones frente a la derecha o a la izquierda, a diversidad sexual, a temas de reforma tributaria, a temas, no. Estamos hablando de cómo nos posicionamos frente a un mundo así. Si lo hacemos a partir del miedo o lo hacemos a partir de una integración profética que nos permita ser sal y luz sin ser un pueblo que intente montar una teocracia mesiánica e intente imponerse sobre la sociedad, porque en ese caso estaremos perdidos. El testimonio cristiano, católico, evangélico no tendrá lugar en estas nuevas generaciones. Ese es un tema de espiritualidad. ¿Cómo podría uno caracterizar esta cultura? Una lectura así muy rápida. Bueno, muy rápida, por cierto. Esta es una cultura, llámela usted posmoderna o modernidad tardía o transmodernidad, como la llame, muy desesperanzada. Hay que captar eso. Venimos de las guerras mundiales, venimos del fracaso de la ciencia, venimos de una pandemia. El sentimiento de desesperanza aprendida es muy grande. Aquí ya nadie espera que el Partido Liberal va a solucionar o el Partido Conservador. Por eso el surgimiento de terceras vías, la renuncia a toda la tradición política y toda la tradición religiosa, porque hay desesperanza aprendida. Nadie cree en las grandes instituciones, porque las grandes instituciones han fracasado. Es una desesperanza entendible, además. ¿Quién va a creer en los partidos tradicionales? ¿Quién va a creer en las iglesias tradicionales? ¿Quién va a creer en las familias tradicionales como salvadoras de todo? Si es allí donde se está dando la violencia intrafamiliar. Hay que recomponer todo eso, pero es desesperanza. Por otro, la globalización. Esa es otra señal, ¿no? Estamos en un momento que no vivieron nuestros abuelos ni nuestros padres. Lo que pasa aquí repercute allá, no solamente en economía. Eso afecta muchísimo las condiciones culturales de hoy. Narcisismo individualista. Si ya lo que hay que arreglar no es toda la sociedad, pues me arreglo yo y me encierro en mí mismo. No quiero tener hijos, ya dijimos ayer, eso sale muy caro, eso impide mi maestría, eso. Yo voy a vivir con yo y yo voy a salir adelante. Confuso sistema de creencias, muy confuso a veces, tanta nueva religiosidad, inculturalidad y pluralismo. Hay que darle más tiempo a este. Para uno ver un musulmán en los años 60, tenía que verlo en las cartillas que le mostraban a uno
de gente que para uno era muy extraña. No, ahora esto de la globalización y la interculturalidad nos permite encontrarnos con un musulmán en un supermercado. Quizá en Colombia no con la facilidad que en Panamá, por ejemplo, o con la facilidad que en Argentina, pero los cruces ahora son muy fluidos. Interculturalidad y pluralismo político, social. Esta es una sociedad que ya no es la de hace 30 años, con una sola iglesia, una sola familia, un solo partido, una sola, dos canales de televisión. No, no, esto ya no es así. Esta es una sociedad muy plural que incluso está reclamando frente al derecho que sea respetado el derecho a esa diversidad. Los indígenas lo reclaman, los afros lo reclaman, y eso está muy bien, que visibilicemos esos sectores que siempre estuvieron arrinconados por las primacías raciales, sociales y culturales y religiosas. Y una que estamos viendo mucho es el hartazgo social y el reclamo de derechos. Hay hartazgo social. Esto de los estallidos sociales en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Cuba, ¿por dónde no? Ya nos cansamos de lo que ha estado pasando en los últimos 100 años. Entonces hay un reclamo de derechos de personas que antes no reclamaban porque ni nos dábamos cuenta que estaban ahí. Bueno, frente a este cuadro muy panorámico, la espiritualidad de Jesús, ¿qué nos enseña si es que acogemos este panorama? Bueno, terminamos con esto. Algunas cosas que pueden ayudarnos dentro de la espiritualidad a partir del modelo de Jesús. Veámoslo en Jesús. Yo creo que en este momento en América Latina lo que necesitamos es una espiritualidad que genere una actitud dialogante, respetuosa y de amorosa escucha. Escuchar más, hablar menos, dialogar más, monólogos menos, más mesas, menos púlpitos, o púlpitos que generen mesas. El diálogo de Jesús. Mire cuando se acerca la samaritana, el diálogo de Jesús frente a una persona que es mujer, es samaritana. Hay unas condiciones allí que uno dice, bueno, paso de lado, no me meto en problemas. No, Jesús entabla un diálogo. Los diálogos que Jesús entabla con los contradictores de él, las controversias de Jesús, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Siendo él el mismísimo Hijo de Dios, nunca lo encuentra uno con superioridades que distancian al otro y lo menosprecian. Segundo, vivencia radical de la fe. Sí, yo creo que frente a un mundo tan plural, uno lo que necesita es vivir una fe más radical hacia uno, si es posible en su familia, sin imponer esa radicalidad a los demás, ni siquiera a su iglesia. La iglesia sería un lugar donde esa radicalidad tendría que promoverse, pero parto de la familia, sin fanatismos ni supremacismos. Habrá que hablar después de esto del supremacismo cristiano. La falta tan grande de humildad que nos ha caracterizado. Somos los que tenemos la bola divina para transformar el mundo. Somos los que tenemos el secreto mesiánico para las grandes revoluciones espirituales. Somos los que tenemos el secreto de la paz en Colombia. Somos los que tenemos el secreto. Una gran falta de humildad. Reconocimiento de la dignidad humana y respeto a sus derechos. Que el otro no vive como yo vivo. Yo vivo mi radicalidad
pero yo respeto tu derecho siempre y cuando corresponda a un derecho humano. Los evangélicos, si es que se puede hablar de evangélicos del siglo XVII y XVIII, fueron defensores de los derechos, en lo que podría llamarse derechos en ese momento. La libertad, sobre todo las libertades, libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de creencia, libertad. Ahí hay mucho que aprender de estos cristianos del siglo, sobre todo XVII y XVIII. Eso de que si eres una persona digna, yo voy a luchar por tus derechos, aunque yo no vivo lo que tú vives. La espiritualidad, partiendo de la dignidad humana, lucha también por una sociedad donde todos sean respetados. El samaritano tiene derecho. ¿Cómo así que hagamos caer fuego del cielo para consumirlos? Jesús les dice, no, 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 no. Así no es. Es gente, es gente. Humildad para afirmar la verdad cristiana cristiana con espíritu verdadero. Yo pongo esto del espíritu verdadero porque es que a nosotros nos ha gustado más la verdad que el espíritu verdadero. La verdad, a veces uno la impone y con la verdad destruye al otro. Pero Jesús era la verdad, pero la predicaba con un espíritu verdadero. La verdad tiene que ir acompañada de un espíritu verdadero, que es espíritu de humildad, respeto, diálogo, que es como Pablo después va a decir que se comprueba la verdad, siendo pacientes. Entonces, la verdad sola, sin espíritu verdadero, es una verdad que destruye, aplasta al otro. Siglos atrás, las guerras religiosas, católicos y evangélicos, católicos contra protestantes, protestantes contra anabautistas, anabautistas contra... con la verdad, nos hemos destruido mucho. Y ni qué hablar de las inquisiciones, el hereje. Entonces Jesús no hablaba tanto de la verdad porque la verdad es Él, sino del espíritu con el que se transmite y se vive la verdad. Y Pablo desarrolla eso también muy bien. Y una esperanza perseverante y una actitud jubilosa frente a la vida. No el derrotismo que estamos viendo hoy a partir de lo que nos aprisionó, el miedo. Y una iglesia con miedo no reacciona con la espiritualidad de Jesús. Bueno, yo les voy a dejar un texto, ya lo tiene Walter, Espiritualidad sanante, salud y espiritualidad, de Ansel Grum. Es una reflexión sobre él. Y terminamos con esta oración de otro de los grandes maestros espirituales del siglo XX, Thomas Merton, francés nacionalizado en Estados Unidos, monje cisterciense. Alguien que nos lea esta oración y terminamos. La leo. Adelante, gracias. Oh Señor Dios, no tengo idea de a dónde estoy yendo. No veo el camino delante de mí. No puedo saber ciertamente dónde terminará. Tampoco me conozco realmente a mí mismo. Y el hecho de que crea estar siguiendo tu voluntad no significa realmente que la haga. Pero creo que ese deseo te complace, realmente te complace. Espero tener ese deseo en todo lo que estoy haciendo. Espero no hacer nunca algo lejano al deseo de complacerte. Y sé que si hago esto, tú me conducirás al buen camino, aunque yo no sepa nada sobre él. No obstante, confiaré en ti siempre, aunque pueda parecer perdido y en la sombra de la muerte. No temeré porque tú siempre estarás conmigo y jamás me dejarás realizando solo mi viaje.
Hacemos el ejercicio de silencio que hicimos ayer. Suena la campana y entramos en silencio para dejar que algunas de las cosas que hemos oído encuentren un lugarcito en el corazón. Alguna inquietud, algo que quisiera seguir ahondando, algo en lo cual pensé, aunque no se dijo aquí, pero me disparó algo, me iluminó algo. En este momentito de silencio nos reposamos y delante de Dios recibimos lo que hemos dicho, sentido y pensado. Aquí les dejo uno de los títulos en los cuales yo desarrollo algunos temas de espiritualidad. Hay otros en los que trabajo, como ha dicho Walter, el tema de teología de la niñez. En estos 5 principalmente trato el tema de espiritualidad. Más allá de la utopía, esa es la 4ª edición. Trato el tema de liderazgo y espiritualidad. Ser iglesia para los demás, hacia una espiritualidad comprometida. Este va para una 3ª edición y estoy haciendo unos ajustes en ese librito. Ahí hay una bibliografía sobre espiritualidad que puede ayudar. En el camino con Jesús es más un libro de discipulado, creo que son 40 lecturas bíblicas para hacer en grupo o personalmente. Es un libro más devocional. La iglesia en la era del vacío trata más de espiritualidad y misión de la iglesia. Y Trazos y Rostros, que fue el que les presenté ayer, que tiene los dibujos y 25 personajes de la espiritualidad cristiana. Creo que 4 de estos están en Amazon. Y si se dan a la tarea de buscar en Google, los piratas evangélicos cada vez están más especializados y por ahí lo van a encontrar. Vamos a conversar. Ahí están mis redes. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí escribo cada día 60 palabritas con la meditación de una parte del Evangelio para que sigamos conversando más allá de la experiencia que hemos tenido estos días. Bueno, Walter, el tiempo de la conversación. Muchas gracias. Micrófono, Muchas Walter. gracias. Muchas gracias. Aplaudimos al Señor por este tiempo tan precioso que hemos Gracias. tenido. Mi querido Harold, yo creo que no solo nos has dado una cosmovisión de espiritualidad, sino una cosmovisión de muchas cosas que como iglesia necesitamos. Y ayer pensaba que cuando recibimos un seminario, un taller como este, es como cuando uno hace un curso de buceo, Harold, ¿no? Que el instructor le dice, bueno, yo lo acompaño hasta los 50 metros, pero usted de ahí en adelante aplique todo lo que le dije y siga usted ahondando más. Entonces, no pretendemos o pretendíamos en estos 3 días decirlo todo, ni que todos dijeran, sí, estoy totalmente de acuerdo con Harold en todo, sino que cada Sí. uno investigue, pueda debatir. Yo le aprendí algo a Timothy Keller que me encanta leerlo, Harold,
contigo me pasa lo que me pasa con Timothy Keller. Hay escritores que nacieron para escribirme a mí. Y tú eres un escritor y un comunicador que encaja primero con el estilo de comunicación que yo tengo. Yo le he pedido una gracia al Señor y te lo contaba por allí en los mensajitos que nos hemos cruzado y es, Señor, que yo pueda hacerlo suficientemente claro para inspirar y que otros, tras ser inspirados, sigan su estudio, no simplemente que traguen entero. Y eso ha sido muy claro tú, Harold, y te Gracias, Walter. entonces, quiero decirte, Harold, que normalmente en Hombres a su Imagen tenemos una audiencia de 25 a 30 personas, pero en estos 3 días hemos tenido una audiencia de 60, que es para mí histórica en estos 3 años que hemos caminado juntos, porque extendí la invitación a algunas listas en las que yo escribo por allí cositas o comparto otras. Entonces, eso es una bendición porque esta audiencia nunca está presente, Harold, 60 personas. Ya yo hablaré contigo de algunas ideas que me vinieron a la mente, pero vamos a comenzar con Fernando, que levantó la mano para que ustedes puedan decir como en este momento de silencio, ¿qué quedó resonando? Me gusta esa palabra, la utiliza Jorge Atiencia. Resonancias. ¿Qué ha quedado resonando en el corazón? Además de que usted seguirá investigando y leyendo. ¿Qué aprendió? Si usted quiere decirlo. Tenemos un buen tiempo mientras usted toma ese café. Entonces, queridísimo Fernando, ¿qué quieres añadir o compartir para enriquecer el auditorio? Querido Harold y muchachos, buenos días. Realmente en estos 3 días he sido profundamente confrontado en mi manera de visualizar la espiritualidad. Sin embargo, quisiera pedirte que me explicaras un poco, que me ayudaras a encontrar la manera de poder resolver esta situación. Por ejemplo, yo me veo frecuentemente rodeado de personas que tienen espiritualidades distintas, por decir algo, apegadas al tarot, al horóscopo, a una cantidad de cosas. Tengo gente conocida que trabaja las ruedas chamánicas y una cantidad de temas espirituales raros, o que simplemente está de moda la angeología y entonces empiezan a sacarle a conceptos de ángeles, Sí. etcétera. Tengo claro la visión que nos has dado de espiritualidad en el sentido de que pues hay que respetar y que cada uno puede creer y tener su propia espiritualidad. Pero a mí lo que me da miedo de esa idea es como de convertirse o de mimetizarse con las cosas hacia las cuales está encaminado el mundo. Tal vez el Sí, Señor sí. nos ha venido invitando a que no nos metamos en las cosas del mundo, simplemente como tú lo dices, respetemos que hay otras personas que tienen condiciones diferentes, pero el Señor nos pide que no nos mezclemos con el mundo, que finalmente no Sí. lleguemos al punto en el que por respetar tanto lo que los otros creen, entonces empezamos a permitir que nuestra fe sea realmente Sí, sí, coartada, no sé, que no sé sí. realmente cómo explicarte lo que tengo en el corazón, y es que no quisiera que eso de empezar a respetar tanto lo otro me vaya quitando a mí lo que el Señor me mandó a hacer Claro. luz y sal del mundo. Es decir, Sí, que sí. nosotros como cristianos, digamos, no solamente católicos y evangélicos, sino como cristianos, como seguidores de Cristo, deberíamos ser diferentes. Debemos ser la luz, Claro, la claro. sal, ¿no? Es decir, quisiera que me ayudaras a encontrar Sí, esa manera de ser respetuoso, pero de todas maneras sin perder o no tener esa cercanía con el mundo. Gracias. claro. No, muy buena pregunta, Fernando. A ver, te digo cómo la entiendo yo. Respetar no es validar. O sea, cuando yo respeto al otro, no le estoy validando lo que el otro está haciendo. Ahí hablo de una actitud. Yo creo que si cambiamos la actitud, vamos a poder ganar incluso más gente para el Señor, hablando en los términos nuestros. Entonces, yo me acerco, por ejemplo, a una persona que practica el tarot. Vamos a poner el ejemplo que diste. Primero, ¿qué dijimos estos 3 días? Ahí hay una expresión de espiritualidad. Ya, validemos eso. ¿Sí? Hay una expresión de espiritualidad. Yo me acerco
para conocer esa expresión si es que la persona está cercana. Cuéntame un poco de eso. Mira, es que uno con el tarot, ¿qué buscas a través de eso? ¿Cómo eso está contribuyendo a tu vida? Entabla un diálogo, dame de beber. Significa que al final de la conversación yo digo, ya en los 3 días que tuvimos ahí hablando con Harold, eso es espiritualidad, te felicito, eso está muy bien. A lo mejor yo me compro un tarot también y ahí vengo para que me enseñe. No, 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 no. Dialogando y respetando, yo tengo la oportunidad de decirle, mira, te voy a dar mi punto de vista. Me parece que aquí y ahí viene la percepción tuya con el evangelio como lo entiendes. Hay oportunidad de evangelización, digamos. Lo que estoy diciendo es respetar, pero que hay ahora puede ser, como me pasó a mí, que uno pueda acercarse ya no al tarot, sino yo hacía un programa aquí en televisión donde participaba un judío, un budista, un católico, un Bahá'í, y me interesó mucho la actitud del budista Zen. Había sido ministro de finanzas aquí en Costa Rica y era el maestro Zen, y un día nos invitó al lugar y yo le dije, yo quiero conocer un poco más del budismo Zen. Fui a un taller de un día sobre meditación budista Zen, pero yo respeto, oigo y le digo las diferencias que yo tengo. Pero en el caso del budismo Zen, hay unas cosas que yo no entendía que pueden aportar a mi espiritualidad. Harold, abre el micrófono de nuevo, que es que estoy tratando de cerrar los que se abren y te cerré. Ya. Gracias, querido Harold. Entonces, un acercamiento al budismo Zen, como lo tuvo Thomas Merton, te deja unas enseñanzas porque uno a la distancia no lo conocía el budismo Zen. Uno pensaba que era, ya entiendo. Entonces esto no es una teología, es una filosofía que intenta, puede ser que ahí yo reciba alguna práctica que pueda ayudarme, no sé. Pero el encuentro respetuoso te permite mostrar tu punto de vista cristiano, pero quizá descubrir en el otro algo que sin yo aceptarlo todo, me traiga algo que yo no estaba teniendo. No sé si eso te respondo un poquito desde mi perspectiva. Respetar no es validar. No es decir, eso está bien y bueno, siga, Dios lo bendiga por ahí. No. Yo creo que el modelo de Jesús siempre nos ayuda mucho en eso. Dame de beber, pero mire cómo termina el diálogo. Él no valida todo lo que está pasando. Él comienza a mostrar su punto de vista, mujer. No es ni allá ni acá. Es el espíritu verdadero, está aquí de adoración. No es allí donde dices ni aquí donde preguntas. Llama a tu marido. Ya veo, pero Jesús va mostrando también su voz, pero reconociendo la voz de la samaritana, hasta que ella misma dice, veo que tú eres profeta. Pero ese diálogo es el que yo propongo aquí, no la validación de lo que el otro está diciendo, ni que toda espiritualidad es válida, no. Hay señales de espiritualidad en muchas de esas expresiones. Hay hambre espiritual. Bueno, por ahí más o menos es como yo lo entiendo. Gracias. Harold. Bueno, gracias, Fernandito. Está Hecticor desde Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, en México. Adelante, querido Hecticor. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Pastor Harold. Qué Saludos. bendición. Qué bendición escuchar todo esto. Son conceptos muy profundos y que hay que volver a analizar y a escucharlos y analizarlos. Pero a mí me llamó algo la atención, cómo en todas las cosas debe haber siempre un equilibrio.
cómo en todo debemos ser un equilibrio, y no desde nuestra perspectiva propia, digamos, sino en este caso, de cómo nos habla la escritura en todo esto. Ujú, Porque ya ni siquiera yéndome al caso de que Fernando hablaba, ¿no? Con gente muy espiritual, pero en el sentido de leer cartas, sino hablando de gente, por ejemplo, cuando platicamos con un católico, con un testigo de Jehová, en fin, gente que realmente busca de alguna manera de Dios, como a veces como cristiano andamos como con un escudo. Nuestra espiritualidad es un escudo que nos está protegiendo, o viendo a quién sí podemos quitarlo para que entre, y de quién protegernos, ¿no? Creemos que esa es nuestra espiritualidad. Y hablando de ecumenismo, como mencionabas, es un concepto que hay que tener mucho cuidado siempre al tocarlo, porque a veces se ha ujú, malentendido. Finalmente el ecumenismo no es más que una corriente que busca la unidad entre las diferentes corrientes cristianas, ¿no? Algo así. ujú. Pero ¿qué hacemos nosotros? En una boda estaba una familia cristiana, familia católica, y el pastor, por cierto, amigo del pastor Alejandro Bejarano, el Waltercito, dijo, dice, siéntanse en familia, vamos a sentirnos en familia, vamos a bendecir este matrimonio. Recuerden que algo así dijo, como que Dios es el mismo Dios de todos, ¿no? No, una hermana dijo, no, eso es ecumenismo, no, eso no está bien, que lo comente. Y sí, o sea, con un concepto que ni siquiera ella entendía bien, ya estaba juzgando, ¿no? Lo que trató Sí, él nada más es de buscar que nos sintiéramos bien todos. A mí me hizo sentir que el ambiente cambió totalmente. La familia católica se acercó, al no ver un padre casándolos, pues era un choque para ellos, pero se acercó, y se provocó ahí una unidad, y fue una fiesta muy bonita, por cierto. sí, Pero ¿a qué voy? Que a veces como que malentendemos lo que, por no prepararnos, por no estudiar, por no tener la oportunidad de estar ujú, en un seminario como este, malentendemos lo que es la espiritualidad. Si no piensa como yo, no puedo permitirle entrar. sí, sí, Entonces, no se trata de eso. Por lo que yo aprendí ahorita es que no del todo está mal la espiritualidad de los demás. Hay algo que nos puede enseñar. sí, Y hablando de ecumenismo, decías del ecumenismo, podemos aprender. Yo creo también eso. Entonces, para mí, la clave de todo es estudiar, prepararnos, estudiar la palabra de Dios para tener correcto el concepto de lo que es la espiritualidad o las ujú, espiritualidades, sí, sí, y que no sea un obstáculo, sino sea una manera de abrirnos a los demás para ayudar, sí, para que Dios nos haga a nosotros entender y pueda cambiar también a los demás. En correcto, el caso del que lee el tarot, ¿no? Sí, sí, de qué sí, manera yo entro y te hablo. Del caso veo, por ejemplo, ahora estas corrientes, ¿no? De un homosexual, por ejemplo, se acerca, lo más fácil es rechazarlo. Pero yo me acuerdo que un día yo abracé a un muchacho y le dije, ¿cómo te sentiste en una reunión hace algunos años? Le digo, ¿cómo te sentiste en la reunión? Y me di cuenta cómo se sintió aceptado. No es que el Señor aborrece el pecado, ¿verdad? Pero ama al pecador. Entonces, yo creo que debe haber un equilibrio que nos lleve realmente a que nuestra espiritualidad sea incluyente para que los demás puedan sí, acercarse, pero también cambiemos conforme el Señor nos manda claro, que claro, cambiemos. claro, muy bien, Héctor, Gracias, Walter. Walter, gracias, Caro. lo has explicado muy bien, Héctor, y te agradezco. Y claro, la primera pregunta era el tarot. Ahora traes una situación distinta con una iglesia que no es la mía, pero es una iglesia. Cuando estamos hablando con una persona católica, miren, no es lo mismo que hablar con una persona del tarot. No, reconozcamos también las diferencias. Eso es importantísimo, sobre todo en tanta pluralidad. Pero nosotros no podemos seguir con ese marco de lo mío y lo de los demás. No, es lo mío, lo de este, lo de este, lo de este, lo de este, porque hay unas diferencias muy grandes entre un maestro zen y un obispo católico.
entre un maestro del tarot y un monaguillo católico. No, hay unas diferencias que yo tengo que reconocer y con este hay unos acercamientos mucho más grandes que con este otro. Y las diferencias yo siempre las puedo tratar desde lo respetuoso y humano. A ver, y termino. ¿Qué hace la espiritualidad? Sensibilizar el corazón a la manera de Jesús, para volvernos seres más tiernos y amorosos. ¿Eso le suena bien? Si lo que desarrollamos es un corazón más tierno, más sensible y más amoroso, con eso tenemos para resolver todo lo demás. Un corazón amoroso va a saber responder frente a la diferencia, no desde el odio y la exclusión, sino desde el respeto y la contradicción amorosa, como Jesús. Jesús no validó ni siquiera la espiritualidad de los fariseos. Validó más la doctrina, dijo, sigan creyendo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos dicen. Entonces validaba una cosa, pero invalidaba la otra. Pero donde hay un corazón amoroso como el de Jesús, queda mucho más fácil resolver todo esto, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias, Tico, gracias, Harold. Diego Luis y luego Jesús. Ustedes pueden levantar la mano para respetar las personas que quieren hablar. Tenemos un par de minuticos más antes de despedirnos, querido Diego. No, Carol, muchas gracias por estos 3 días que han sido muy enriquecedores. Ha sido una tremenda bendición. Quiero recordar solamente de entrada a mi amigo Víctor Willich, que es el presidente de Hermanos Unidos en Cristo, y estábamos en una conferencia de plantación de iglesias, y cuando estaban en esos términos y en todas esas cuestiones, cuando hablábamos de espiritualidad y todo eso, se paró al frente y dijo, es que el objetivo de nosotros es confundirlos a ustedes. Entonces, me trajo eso a la memoria porque yo viví una experiencia muy, muy, muy especial aquí en Colombia. Y tiene que ver con la libertad religiosa, conciencia y culto. Y hice parte del comité, no solamente para Colombia, sino también aquí para el Atlántico. Y mi trabajo, el trabajo mío, que nunca pensé hacerlo, porque desde que yo me convertí a Cristo hace 40 años, yo siempre sentí que estaba en una vida en contravía de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi hermana que es monja, en contravía de todo el mundo. Entonces, encontrarme con esta tarea en la mesa de trabajo del Comité de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, me dieron la tarea de contactar a todos los líderes de las diferentes confesiones religiosas del departamento del Atlántico, tanto judíos como musulmanes, como mormones, testigos de Jehová, Jesús solo, adventistas, budistas, cosas que yo no tenía ni la más mínima idea de confesiones que tenían su entrada al Ministerio del Interior y que allí ellos pedían su personería jurídica especial, como lo tenía la Iglesia Católica desde hacía muchísimos años. Y en una misma habitación nos tuvimos que reunir por, no sé, 50 o 60 veces con todos estos líderes y poderse sentar uno y entender la cultura, el pensamiento y su sistema religioso de cada uno de ellos, y me tocó sentarme a estudiar el asunto. Sí. Porque, por ejemplo, hay algunos que no toman tinto, entonces, ¿qué les ofrecemos? Tocaba ofrecerles un té muy especial para ellos. Algunos no creen por ejemplo, en los buñuelos, que traen gluten y todas esas cosas, y entonces tocaba comprarles otras cosas diferentes para poder hacer el desayuno, ¿sí? Entonces, eso lo lleva a uno a entender lo que tú explicabas hoy con respecto a todo el tema, y tiene que ver con esa profundidad de respeto. Sí. Y de poder saber en qué punto del camino podemos llegar a ponernos de acuerdo. Sí. Y no tiene que ver con ecumenismo. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que desde que me convertí a Cristo voy en contravía.
porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ujú. Pero de cualquier manera, en el punto, en el camino, yo tengo que sentarme y ponerme de acuerdo con todas las personas y no importa que sea. Entonces yo decía, Claro, si estoy sentado aquí con todos estos, con todos estos grupos religiosos, ahora ¿por qué no me voy a sentar con mi vecino que es un borracho? Y me pone el volumen en todo, a todo volumen. Entonces, voy a, en vez de hacerlo mi enemigo, lo voy a hacer mi amigo. Me voy a ir hacia él y voy a empezar a acercarme a él y voy a convertirlo en mi amigo en vez de convertirlo en mi enemigo. Y entonces ujú, tengo que planear todas las estrategias adecuadas para poder saber cómo conservo el respeto hacia la otra persona o hacia la otra iglesia. ujú. A mí me tocó Sí. llegar a plantar iglesia en Barranquilla, ¿sí? En un lugar bien especial. El vecino del lado, el del lado y del frente y del lado, y casi todos testigos de Jehová. Ujú. Y entonces yo llegué al barrio y no tenía ni una silla para el primer culto dominical. ¿Y a que no saben quién me prestó las sillas? Los testigos de Jehová. Y para acabar de completar, el primer culto lo hice en 2002, el 17 de febrero, en pleno carnaval de Barranquilla. Imagínate todos esos encuentros. Entonces, esas experiencias me han enseñado que Sí, nosotros sí, tenemos sí. que estar abiertos a un profundo respeto por las personas, no importa. Claro, así es, Diego. Así es, Excelente. Diego, y te felicito. Pero es que mira las dos esferas. Eres pastor, pero eres ciudadano. A nosotros no se nos puede olvidar que somos ciudadanos, porque a veces el ser cristiano y pastor nos hace olvidar que somos ciudadanos. Y como ciudadanos yo me porto como cristiano. ¿Para qué? Para que haya respeto, para que haya democracia, para que el testigo de Jehová no sea perseguido, para que el mormón pueda tener un lugar para predicar como yo predico. Eso es ciudadanía. Ya lo de ser pastor, yo no voy a enseñar lo que enseña el mormón ni lo que enseña el adventista. En tu caso, sigues enseñando la sana doctrina. Se toma tinto y se come buñuelo. Excelente. Y definitivamente sigo en contravía. Excelente, gracias Dieguito. Gracias Dieguito. Y qué bella experiencia tuviste de poder servir a otros que no creen lo que tú crees, entendiendo que tú tampoco crees lo que ellos creen, pero que puedes extender el amor de Jesús a cualquier persona. Tus, querido Tus, ¿qué querías agregar o añadir? Puro, pura vida, Harold, pura vida, dicen allá La vida. en tu tierrita donde tú vives, pura vida. Nada, yo creo que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo o estableció un diálogo con la samaritana, él simplemente se ganó el derecho a ser escuchado. Correcto. Y en este siglo XXI, escuchar al del tarot o al seno, al testigo o al no testigo o a cada uno de ellos sin pegarles un bibliazo ni un macetazo, nos da el derecho de ser escuchados. Y si queremos ser escuchados, tener el derecho de ser escuchados, tenemos que dar el derecho a los demás de presentarnos o escuchar acerca de lo que han creído hasta hoy. Y eso nos da el derecho. Y cuando nos ganamos el derecho, ahí ya podemos entrar con comodidad y hablar de nuestro querido Jesús y amar y abrazar y tomar el tinto con el buñuelo y pura vida. Así Pero es. cuando entramos bruscos con que es que yo soy el que tengo la verdad y yo soy el que sé, yo soy el salvo y tú ya tienes las dos patas en el infierno, cerramos las puertas, cerramos totalmente las puertas. Así que escuchar nos ayuda a ganar el derecho de ser escuchados. Así es. Lo has dicho muy bien, Jesús. Pura vida. Gracias, gracias, querido Tus. Te aclaro que Harold es bayuno, ¿no? Lo que pasa es que lo adoptó Costa Rica, ¿no? Y aquí estamos. Y es una bendición. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces allá, Harold, pero quiero ir una tercera solo por visitarte. Ah, bueno, bienvenido. Gracias.
Harold, tú explicaste algo en uno de los seminarios que te escuché que me bendijo mucho porque tiene que ver con la espiritualidad de otras personas. Tú explicaste tres símbolos. Uno era el cuello clerical, que la gente no tiene ni idea. La gente piensa que el cuello clerical se usa porque la persona es un sacerdote, por ejemplo. Hasta allá nos llega la ignorancia. Entonces, cuando vemos una persona con un cuello clerical, decimos, ah, es porque es cura, por eso tiene un cuello clerical. Luego explicaste de la kipá judía, y la gente no entiende por qué los judíos usan una kipá, ese mini gorrito que se ponen en la cabeza. Y luego explicaste el arrodillarse, ¿sí? Ujú. Yo siempre digo, Harold, que si nosotros en las iglesias cristianas tuviéramos un lugar para arrodillarnos con un cojincito, como lo hay en los templos católicos, Ujú. de pronto se animarían más a arrodillarse o nos Sí, sí. animaríamos más a arrodillarnos, porque creo que es una de las posiciones donde podemos reconocer más delante de quién estamos. Solo quería Ujú. que explicaras para que la gente entienda cómo cada cosa nos añade algo y al ignorarla perdemos algo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, y gracias por recordar eso. Yo no lo recordaba, Walter. Eh, bueno, lo que decíamos aquel día, ni recuerdo en qué clase fue, es que lo simbólico hay que tratar de interpretarlo a partir de quien lo está usando, no de quien lo está mirando. Entonces yo me acerco al sacerdote, a veces él lo usa y tampoco lo sabe entender, ¿no? Bueno, pero esa parte yo creo que sí, el cuello clerical no nace con la Iglesia Católica, es un símbolo que nace con la Iglesia Anglicana, o sea, es un símbolo más protestante. Y lo que querían ellos recordar es que somos siervos del Señor, porque así como los bueyes van llevando esa partecita acá y son llevados por el hombre que los lleva, así nosotros somos llevados por Jesús. Pero es un símbolo de soy siervo del Señor, un símbolo agrícola, ¿no? Un símbolo agrícola. Nace en el protestantismo. La kipá es otro símbolo lindo. Bueno, por cierto, lo del cuello clerical en Estados Unidos, muchos evangélicos lo usan, protestantes, reformados. Yo lo uso en matrimonios, cuando voy a oficiar una ceremonia matrimonial para diferenciarme del novio y los demás. Y le pido permiso a los novios si ellos quisieran. Y creo que eso a veces simbólicamente trae también cierta simpatía con los familiares católicos que llegan. Bueno, pero aparte de eso, esa es la historia. La kipá es un símbolo también muy lindo, que es el gorrito que se ponen los judíos, que les recuerda que todo ser humano tiene un techo y que ellos no son los amos del universo porque por encima de ellos siempre hay otro. Mire que es un simbolismo muy lindo, ¿no? Yo tengo un techo, yo tengo un techo. Bueno, y lo de arrodillarnos sí es un símbolo propiamente cristiano. Habría que averiguar si los judíos lo practicaban. Entre lo que yo he leído, no era propiamente de la fe judía, es más de la fe cristiana. El arrodillarme significa que yo tengo a alguien ante quien yo me rindo. Y como yo tengo a alguien ante quien yo me rindo, solo ante él me rindo. Quien se arrodilla frente a Dios no se arrodilla frente a nadie más. Entonces se arrodilla uno frente a Dios para vivir de frente a los demás. Y los cristianos, sobre todo en la persecución, al arrodillarse frente a Dios, se les sabían enfrentar al imperio, e incluso un imperio que los mataba, pero no se le arrodillaban, que es un símbolo de resistencia también muy lindo. Pero son simbologías, la espiritualidad siempre viene acompañada de simbología, mucha simbología. El símbolo tiene un poder muy grande y yo creo que la espiritualidad vista desde Jesús puede darnos el permiso y la gracia de acercarnos otra vez a lo simbólico, ¿no? Esto es simbólico, esto es simbólico.
pero el símbolo tiene muchísimo que decirnos. Pero gracias, Walter, por recordarlo. No lo recordaba yo. Con gusto, Harold. Yo le explicaba aquí a mis dos amigos católicos carismáticos, o creo que solo se lo expliqué a Albertico, Harold, que la costumbre de la bendición, ¿sí? De santiguarse, no era una costumbre católica, sino antigua. Sí, muy Inclusive, antigua. inclusive, no recuerdo si era una costumbre judía, y yo le explicaba a Albertico, Harold, que no significaban el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que Sí, viéndolo desde ese punto de vista, todos deberíamos recordarnos antes de salir de la casa para poder tener el respeto que tú nos dices. Amaré al Señor con toda mi mente, con toda mi alma y mis fuerzas, ¿sí? sí. Y a Albertico le parecía pues espectacular ese significado, porque creo que eso está Ujú. en las escrituras como algo que hace parte de nuestra fe, ¿no? Sí, sí. Pero mira cómo el valor de recuperar todos esos símbolos, ¿no? En Sí, el caso de la Iglesia Ortodoxa, en el nombre del Padre, mi mente, del Hijo, mi vientre, y no lo hacen así, sino que lo hacen así, de derecha a izquierda, para abrirle el corazón a Dios. tremendo. En el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo, mi corazón queda abierto ante ti. Los ortodoxos lo hacen así, el catolicismo lo hace así, pero son símbolos que incluyen el cuerpo, que incluyen el afecto, que incluyen los olores, los colores. Eso no hay que perderlo, hay que saberlo recuperar. Excelente. Bueno, yo le invito a los que solo estuvieron en la sesión de hoy a que puedan escuchar las tres. Yo se las voy a enviar. Si a alguno le queda faltando alguno de los materiales que Harold amablemente nos envió, y vi que me enviaste uno de esta época de la Navidad, Harold, uno de Adviento, escrito por ti Sí, mismo. ¿Me autorizas a enviarlo? sí, sí, yo escribí unas meditaciones diarias para la época de Adviento, una para cada día, y ahí se las envío también con el mayor gusto. Gracias, gracias. Se las enviaré entonces con la bendición de Harold. Harold, pues agradecerte inmensamente. Ya yo te hablaré algo que quiero enviar, a hablarte por el privado, pero agradecerte y creo que todos estamos agradecidos porque tenemos una cosmovisión nueva de cómo movernos con la espiritualidad de Jesús en un mundo en descomposición, en confusión, en desesperanza, ¿sí? Y como tú decías muy bien en la presentación, este mundo ha sido llamado, esta generación ha sido llamada la generación de la desesperanza, ¿sí? Y creo que si hay alguien que tiene esperanza son los que queremos vivir esa espiritualidad de Ujú, Jesús. así es. Pero el término tal vez más especial, más hermoso que utilizaste es que cuando yo le sugiero a alguien que dentro de su espiritualidad incluya a Jesús, plenifico su espiritualidad. Ujú, sí. Pero para eso yo tengo que establecer una conexión con la persona, no la puedo dejar por fuera. Ujú, Uno de mis desafíos, Harold, aquí donde yo vivo en Bogotá, sin salir del lugar donde yo vivo, tengo acceso a 6 torres de apartamentos, tengo ujú, acceso a más de 1.400 personas. Y yo le he pedido a Dios, yo quiero hacerme amigo de ellas y servirles antes de hablarles de mi espiritualidad. Y Dios me ha permitido lograrlo ujú, poco a poco, porque son muchas personas. Amar a esas personas, servirles hasta donde yo pueda y luego compartirles de mi espiritualidad al escucharlos a ellos. Yo ujú, sé que Dios me va a permitir ver cosas muy bellas como ya me ha permitido verlas aquí donde yo vivo, ¿no? Establecer una red de amistad con mis vecinos y con los que viven aquí, al poder ujú. servirles y amarles. Muy bien, voy a pedirle el favor a Benjamín, que está allá en Acacías, que yo sé que tú conoces esa zona de Colombia, Jaro, en la Acacías Meta. Por allá tienes otro lugar para llegar y comer Gracias. ternera a la llanera. Sí. Benjamín, despídenos en oración, por favor. Bueno, muy bien, Eh, muy Gracias, bien. muchas gracias. Creo que podemos resumir todo esto que dijimos esta mañana y lo que hemos venido diciendo desde el lunes.
con dos textos bíblicos. Cuando el Señor Jesús le dice a Juan y Santiago, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese es uno. Y el de Job, hablando con Bildad, cuando le dice, ¿cuál es el espíritu que te inspira? Tremendo. Creo que con esos dos textos podemos tomar acá. Ujú. Y tener mucho cuidado con la humilde soberbia de los santos religiosos, Sí, señor. que eso es lo que no nos permite aceptar a otros y obviamente pues respetar no es aceptar, Ujú. pero que el respetar nos puede abrir la puerta Sí, señor. para llevarle la luz a otros. Claro. Interesante. Muy bien. Permítame terminar, mi querido Harold, con una frase del teólogo Gustavo Gutiérrez, de la teología del matrimonio. Espero que la escriban, se la aprendan. Con dos mujeres la vida es hermosa, aunque alguna de las dos revienta. La una se pone dichosa y la una se pone rabiosa y la otra se pone contenta. Pero me estoy refiriendo a otro Gustavo Gutiérrez, uno que conoce muy bien Diego Luis. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento maravilloso y que Dios nos ayude a aperturarnos, a discernir y a abrir nuestro corazón para ayudar a otros. Gracias te damos, amado Padre Celestial, por esta mañana maravillosa con la que nos bendices, con la que nos ayudas. Esta mañana donde nos has desafiado, ayúdanos a entender y a discernir el peligro de la mentira que está poderosamente camuflada con líneas de verdad. Y a no negociar la verdad, sencillamente por estar acomodados a una sociedad que está sin Dios. Ayúdanos a permanecer en la fe, en la esperanza y el amor. Y ayúdanos a vivir en todo tiempo tu palabra, como hemos aprendido esta mañana, con amor, con paciencia, con conciencia, para todos aquellos que necesitan de ti y que al final, aún nosotros los que conocemos, todavía necesitamos tanto de ti por nuestras malas interpretaciones. Sí, señor. Ayúdanos, guárdanos y protégenos. Gracias por este grupo maravilloso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Benjamín. Querido Harold, pues aquí quedaste con 50 amigos más. Muchísimas gracias. Estaremos orando por ese desafío que tienes con Visión Mundial y los niños vulnerables con los que Gracias. trabajas. Y que no sea la primera, Harold. Estaremos hablando de tu agenda para una segunda invitación. Yo sé que Dios Sería nos un va a ayudar gusto. a juntarnos. Gracias, Ya me Harold. van a hacer Gracias. falta, ya me va a hacer falta levantarme mañana a las 5. Un abrazo a tu familia, por favor, Harold. Bueno, un abrazo para todos, para Y todas. gracias. Despídanse. Bendiciones y muchas gracias. Harold. Dios les Amor bendiga. arrollador y contagioso. Bendiciones para a todos. ti, Harold. Bendiciones. Muchas gracias, Harold. Gracias. Gracias a ustedes también. Abrazos y Gracias. bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Pura vida. Un Pura abrazo. vida. Pura vida, Harold. Un abrazo para todos. Gracias por estar allí. Les mando toda la información en el transcurso de la mañana. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao. Se les quiere. Amén, amén.